Estas últimas semanas hemos estado predicando y hemos estado compartiendo acerca de lo que se viene ya, que es el cierre de año. Y déjame decirte algo, ya estamos literal por empezar la segunda semana ya, literal de noviembre. Hoy es de 5 de noviembre y estamos ya, algunos ya traen música navideña, algunos ya sacaron las pijamas navideñas, otros ya dijeron, mira, declaramos que se acabó la dieta, aunque nunca la empezaste, declaraste que se acabó. Levantaste la bandera en blanco, dijiste paz, amor y paz, no más, no más. Empezamos los meses de celebración, entonces la dieta se acabó. Y tus hijos han de estar viendo, pues cuándo le empezaste, porque nunca le empezaste. Pero hay algo que se viene y es una etapa del año que me encanta. No porque sea Navidad nada más, sino porque me encanta ver lo que Dios ha hecho en el transcurso de este año y cómo Dios nos ha llevado y ha cruzado a través de todo un año donde Dios siempre ha sido fiel. Di conmigo fiel. Di conmigo Dios ha sido fiel. Y ve, tú puedes ver cómo Dios se mantiene fiel en cada área en tu vida, aun cuando muchas veces nosotros no hemos sido fiel. Y esto es lo más asombroso de esto, que Dios se mantiene siempre fiel, siempre amoroso. Y he estado compartiendo en estas semanas acerca de lo que la palabra que Dios nos dio para este año, que era cruzar al otro lado. Y yo realmente creo en mi corazón, hay diferentes áreas en mi vida donde yo he cruzado de un lado a otro y empecé en otro, luego otro, donde en mi vida no nada más era una área. En mi vida había diferentes áreas que tenía que zarpar, dar el paso y lanzarme en diferentes áreas. Y hay otras áreas donde a lo mejor estoy todavía detenido y me brinco otra balsa y cruzo otra y dejo otra a mediación. Pero hay algo que yo quiero que tú puedas ver, que Dios te quiere que llegues al otro lado. El plan de Dios siempre ha sido que llegues al otro lado. Y lo puedes ver con la palabra que Dios nos dio cuando, basado en lo que Cristo Jesús les habló a los discípulos, que les dijo, vamos y crucemos al otro lado. Era un hecho terminado. Váyanse, crucen al otro lado. Y después Cristo Jesús los alcanzó y te das cuenta de algo, que cuando Cristo Jesús los alcanzó, no nomás se quedaron a mediación y se regresaron, sino que siguieron. Regularmente, ¿qué pasa? Cuando alguien se queda atorado en algún punto donde llega la emergencia, lo primero que hacen es buscar el cómo regresar de donde saliste. Y la gente siempre tiende a regresar. Te voy a dar un ejemplo. ¿Alguien aquí se ha quedado tirado en el camino? ¿En un vehículo alguien se ha quedado tirado? ¿Y qué pasa? De repente van por ti y ¿qué haces? Te regresan de donde saliste. A lo mejor porque está más cerca, a lo mejor porque es más seguro, a lo mejor porque hay diferentes maneras. A lo mejor te quedas tirado. Nunca me he quedado tirado en un autobús, pero la otra vez iba al aeropuerto y escuché que iba al aeropuerto en el autobús y escuché que el chofer estaba hablando por teléfono con otro chofer y le decía, ya mandaron una unidad para recogernos a todos. Y decía, ¿y a dónde los van a llevar? ¿Al aeropuerto o a Pachuca? Y dice, no hombre, nos regresaron a Pachuca. Todos van a perder sus vuelos. Y como que, ¿qué onda? ¿Por qué no los llevaron si ya iban montados? ¿Por qué no siguieron de una vez? Y muchos estamos así, estamos atorados. Y muchas veces vemos que estamos a mediación, que estamos a 3/4. Decimos, pero ya me cansé, pero ya no sé qué hacer. Ya intenté esto, intenté aquello, ya no sé qué otra cosa puedo hacer. Y muy a menudo hacemos esto. Dios ayuda y pensamos que Dios te manda la ayuda. Y cuando menos te das cuenta, estás de regreso en donde comenzaste. Y déjame decirte algo, que Dios no te va a regresar a donde comenzaste cuando Él te dijo que te iba a cruzar al otro lado. Porque si Dios te dijo que te iba a llevar de un lado al otro, Él va a cumplir su promesa en tu vida y va a hacer que llegues al otro lado. Dios no cambia su palabra. Dios no es hombre para mentir. Dios no es una persona que dice, te prometo, y luego no, ¿sabes qué? Siempre no, porque no hiciste esto y no lo voy a hacer. Espérate, si Dios lo dijo, Él lo cumple hasta que llegues al otro lado. Pero ve qué pasa. En ese inter tenemos que aprender cómo mantenernos firmes. Di conmigo firmes. Porque hay tormentas que sí te tienes que agachar. Hay tormentas que sí te vas a mojar.
Hay tormentas donde sí le vas a sentir el glu glu. Hay tormentas donde sí vas a sentir como que, Dios mío, búscate otro mejor soldado. Ya me cansé de tantas buenas batallas, pero ya me cansé. Ve, si queremos poder ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, una de las principales áreas, y he estado compartiendo poco a poco en las últimas semanas para llegar el día de hoy a esto, y es esto: tenemos que cuidar aún cómo hablamos, nuestras palabras. La semana pasada comencé a hablar esto y mencioné sobre el Proverbios, y miércoles y domingo lo he estado mencionando. El pastor Mario compartió el miércoles también y compartió un poco de ello, el poder de la lengua, donde en tu lengua está el poder de hablar vida y de hablar muerte, pero muchas veces ni cuenta nos damos de lo que estamos hablando, porque ya estamos tan acostumbrados a hablar como siempre hablamos. Estamos tan acostumbrados a decir lo que hemos dicho toda la vida. Estamos tan acostumbrados a actuar como actuamos que ya nos sale hasta de una manera automática, literal. Estamos tan acostumbrados a decir cualquier respuesta que siempre damos, dependiendo qué es lo que tú regularmente hables, sin realmente tener la intención de cumplir lo que estás diciendo. ¿A qué me refiero con esto? Ve, las palabras tienen mucho más poder de lo que tú puedes imaginar, pero muy a menudo las pronunciamos como si no tuvieran poder. Hace años que estábamos en la escuela bíblica, mi esposa y yo, tenemos una maestra que estaba chaparrita, pero era como una bola de fuego la señora. Ya estaba grande de edad, pero tenía una unción para compartir esa señora. Era tremenda, o sea, pero una chaparrita así, pero una bolita de fuego. Y ella hablaba y compartía mucho acerca de tu confesión de fe, acerca de tus palabras, acerca de qué estás declarando, acerca de qué estás hablando y sobre qué estás hablando. Y una de las cosas que ella ponía como ejemplo son cosas que regularmente decimos muy a menudo y que ni cuenta nos damos de lo que estamos diciendo. Y te voy a dar ejemplos que a muchos les va a dar risa, a otros les va a decir, ay Dios mío, esto está, ay, que yo ahora cómo voy a hablar si toda la vida he hablado así. Pero te voy a dar varios ejemplos. ¿Alguna vez has dicho, me muero por comer esto? Imagínate, me muero por comer unas enchiladas, me muero por una carne asada con una coca y hablamos cosas que gracias a Dios las hablamos a lo tonto, que no tienen fe mezclada en ellas, porque si tuviera fe ya estuvieras muerto por unas enchiladas. Ve, muchas veces nuestras palabras que hablamos día a día, las hablamos y pensamos que no hacen nada, pero hay otras palabras que realmente sí tienen fe mezcladas, que se activan en nuestra vida. Hay cosas que decimos regularmente, o sea, como frases célebres de tu persona, literal, y como las dices tan a menudo ya ni tienen valor para tu vida. Pero hay ocasiones que decimos cosas que sin querer no nos damos cuenta que están ligadas a la percepción de lo que es nuestra fe, y estamos viviendo bajo lo que estamos hablando. Platicaba con una persona, o más bien no platicaba, simplemente le dejé caer de trancazo todo. Le dije, ¿cómo estás? Bien agüitada, deprimida, esto y lo otro. Y había tenido una semana pesadísima y horrible. Se les vino unas broncas económicas, se les vino un desastre que desató a lo mejor una mini bomba económica para ellos. Y le digo, no puedes mantenerte así. No puedes estar hablando esas palabras sobre tu vida. Número uno, no puedes porque eres creyente, entonces estás siendo incrédulo de lo que es Dios en tu vida. En pocas palabras, estás dando más importancia a lo que estás viviendo que a lo que Dios está haciendo en tu vida. En pocas palabras, estás dando más importancia a lo que te pasó que a lo que Dios ha proveído en tu vida. Y te das cuenta que nuestras palabras te atan o desatan. Atan que no fluya nada o desatan la bendición de tu vida, o hace que fluya vida en lo que estás hablando, o amarran y te llevan a muerte. Y ve, muchas veces tomamos más lo que estamos viviendo en el momento y hablamos lo que pensamos que tenemos que hablar cuando no es ni lo correcto hablar. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos años atrás, me había pasado una serie de cosas en la semana que se acumularon. Y todo tenía que ver
con un vehículo. Varias cosas sucedieron. Primero lo rayaron, luego lo chocaron, luego una llanta, salí con una llanta ponchada y estaba ya frustradísimo toda la semana de lo que estaba pasando. Y me recuerdo que me siento y prendo la televisión y ya era noche, y yo tengo miles de años sin contratar cable. Yo creo toda mi vida sin contratar cable. Y en esa casa que estamos en Salamanca, Guanajuato, me acuerdo que automáticamente prendí la tele y lo único que salía era Javier Alatorre. Eran casi las 11 de la noche y estaba por terminar. Y Javier Alatorre dice algo que bendijo mi vida, aunque usted no lo crea. Y Javier Alatorre estaba hablando de un reportaje de una persona que decía cómo esta persona, a pesar de lo que les había pasado, y la persona, yo estoy seguro que esta persona era creyente, porque les habían robado todo, y era un reportaje de robo en el estado de Ecatepec. Y esta persona dice, pero bendito sea el Señor, que aunque nos han robado cientos de veces, siempre tenemos para más. Y Javier Alatorre dice, hasta que escuchamos una persona que habla de una manera correcta y no de una manera incorrecta. Y estoy viendo, y esto fue hace años, donde Dios me empieza a hablar a mi vida. Dice, tú predicas fe, vives en fe, te mueves en fe, hablas, sabes que todo el mundo yo lo hice con palabras. Tú sabes que este mundo yo lo creé a existencia a través de palabras. Yo mantengo este mundo a través de mi palabra. A través de mi palabra hay sanidad, hay redención. Y empieza el Espíritu Santo a enseñarme y a redarguirme sobre esto. Porque mis palabras eran estas: ¿qué más puede pasar? Y ahora, ¿de dónde voy a sacar dinero para hacer esta compostura? Y ahora, ¿cómo le voy a hacer a esto? Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Y recuerdo claramente que el Espíritu Santo me habló y me dijo: el mismo Dios que te dio el vehículo donde todo el mal está sucediendo, es el mismo que te da para reparar el mismo vehículo que Dios te dio. La bronca es esta: quitamos nuestra mirada de Dios y la queremos poner sobre lo que tú y yo podemos hacer. Pero déjame decirte algo: tu vida, di conmigo, mi vida siempre tiene que estar puesta en Jesús. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Reconoce a Dios en qué? ¿Qué son todos tus caminos? En todo lo que tú hagas, todas tus decisiones. Si vas a hacer un negocio, consulta a Dios. Consultar a Dios no es: Dios, ¿qué opinas de esto? Bueno, Dios, ya pasó un minuto, 2 minutos. Bueno, Dios, ¿qué opinas de esto? Dios, te estoy hablando. Hello, ¿me escuchas? Dios, sabía que Dios a mí no me habla. Al pastor sí le habla, a mí no. Consultar a Dios no es como tú has pensado que lo estás haciendo. Consultar a Dios es buscar a Dios, tomarlo en cuenta en todas tus decisiones. Y regularmente hacemos esto. Cuando consultamos a Dios, automáticamente ya sabemos la respuesta de lo que tenemos que hacer. Mas sin embargo, preferimos escuchar mejor una opinión que nos diga hacia dónde queremos ir. Muy a menudo pasa esto en mi vida. Y voy a hablar de mí para que no digan: ¿quién le dijo, pastor? De seguro mi esposa fue chismosa y le habló de mí. De seguro mis hijos abrieron la boca en jóvenes. De seguro en la dominical le sacaron la sopa a mi niña. No, voy a hablar de mí. Voy a hablar de mi persona. Hay cosas donde yo voy con Dios y: Dios, ¿qué hago en esta situación? Y antes de decirle a Dios qué hacer en esta situación, dentro en mi espíritu yo ya sé qué hacer, pero no quiero. Yo ya sé qué decir, pero no quiero. Yo ya sé qué tengo que hacer, pero no. Mira, veo quién es la persona, veo lo que tengo que hacer y no quiero. Pero todavía voy con Dios buscando una respuesta cuando yo ya la tengo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si está en ti, Él te va a guiar y te va a direccionar cada momento. Pero muchas veces queremos esto: que alguien nos dé la respuesta que en la carne queremos escuchar, para entonces ponernos de acuerdo con esa persona y decir: ay, nomás era yo. Pero no, tienes razón, hay que hacerlo de esta manera. Espérame, en tu espíritu, el 99.9 de las veces ya tienes la respuesta. El problema es que no quieres hacerlo.
El problema es que no quieres sujetarte. El problema es que no quieres sujetar lo que es tu espiritual. El problema es este. Ve, muchos creyentes en algún momento en su vida se han encontrado colgados, atorados, amarrados, ahogados bajo su propia lengua. ¿A qué me refiero con esto? Bajo sus propias palabras. Ay, no puedo. Ay, ni modo. Que pase lo que pase. Si pasa, pues que pase. Ay, ni modo, pues esta es la ley de la vida. Unos mueren, unos nacen. Y siempre, o sea, somos bien bárbaros, pero cuando realmente estás en una situación, te das cuenta que estás atado por tus palabras, porque hay palabras que sí van atadas con tu fe, pero tu fe está en el lado equivocado. Mateo 12, 36, 37 dice esto: les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. Diga conmigo, descuidadamente. Mateo 12, 36, 37. Versículo 37 dice: lo que una persona diga ahora determina lo que le espera. O será justificada por sus palabras, o por ellas será condenada. Ojo con esto. O tus palabras te dan vida, o tus palabras te justifican, o tus palabras te abren puertas, o tus palabras, lo que tú estás hablando, te lleva a caminar en el lugar correcto, o son tus mismas palabras que te van a llevar a vivir en condena. Y muchos estamos así, zarpamos y estamos a medio tramo y ay, gracias a Dios porque yo llego al otro lado, ay, gracias, bendito sea el Señor, pero ya no aguanto. Bendito sea, y somos bien bíblicos. Bendito sea el Señor, pero yo soy débil, reconozco que soy débil. Bendito sea el Señor, crucé este punto, pero Dios, ayuda a mi incredulidad. Y no sabemos qué versículos. ¿Por qué? Porque hasta el diablo se sabe versículos. El diablo se sabe más versículos que tú. Literal. El diablo ha andado más en esta tierra que tú. Entonces él se sabe la Biblia de derecho a revés. Y si te das cuenta, el diablo mismo fue a tentar a Jesús. ¿Con qué? Con su misma palabra, con su misma Biblia, con la misma palabra de Dios fue a tentar a Jesús. Ahora imagínate, ¿tú no crees que el diablo te va a tentar con la misma palabra? También callados esta mañana. Cada palabra ociosa simplemente significa esto: que no tiene productividad, es improductiva. Estas son palabras que dices pero no crees. Te doy un ejemplo: me muero por comer esto. ¿Realmente te mueres? ¿Te quieres morir por eso? No. Muchas veces decimos: esto me voló la tapa de los sesos. ¿Quieres que te vuele la tapa de los sesos? No. Muchas veces decimos frases hasta un poquito más altas en calor, que no las voy a mencionar, pero ustedes saben lo que dicen. Literal. O sea, y utilizamos frases que muy a menudo vivimos bajo esas frases y se nos quedan en nuestra vida. Pero realmente no estás queriendo decir lo que estás diciendo. ¿A qué me refiero? Realmente no quieres vivir lo que estás hablando. Entonces, ¿por qué en el ámbito de la fe hacemos lo contrario? Y en muchas ocasiones invertimos ahí. En muchas de las ocasiones invertimos nuestra fe en ello. Cada vez que dices cosas en realidad no las quieres decir, tu corazón comienza a adormecerse al punto que ya ni cuenta te das de lo que hablas. Te voy a dar un ejemplo que muy a menudo los cristianos usamos. ¿Algún creyente aquí en la casa? ¿Algún creyente? Y te dije que esta mañana iba a hablar de mí, ¿verdad? De nadie más. Pero te voy a dar un ejemplo. Cuando era joven, desde hace como 5 años, porque todavía tengo 25, no se emocionen todavía. Pero cuando era joven, te voy a contar una historia que a lo mejor nunca la has escuchado y que nunca más la voy a volver a repetir. Pero te voy a contar un poquito de mi pasado. Tengo un buen amigo, Scartur, ¿se acuerdan de ellos? Él siempre decía: todos tenemos un pasado. Perdónenme, hermanos.
Era su manera de justificarse si hizo algo mal. Pero ve, hace años cuando era joven, mis papás siempre me decían, das. Y siempre me dieron este consejo, mas sin embargo nunca escuché el consejo. Porque cuando eres joven piensas que sabes todo. Y que tus papás están anticuados y que X o Y, ¿no? Y recuerdo que mis papás, especialmente mi mamá, me decía, das, cuando vayas a tener novia, busca la correcta, que ame a Dios y que bla, 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 bla. ¿Y sabes qué hacíamos? Todo lo contrario. Y me acuerdo que en una ocasión estaba saliendo con una persona, que fue mi novia. Y recuerdo que mis papás llegaron conmigo y me dijeron, das, esa relación la tienes que quebrar. No estamos de acuerdo con esa relación. Vives bajo nuestro techo, te damos de comer, te mantenemos, hacemos todo, así que no estamos de acuerdo, así que me truenas esa relación. Como que bendito sea el Señor, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo le hago? O sea, tengo 17, 18 años, ¿cómo voy a llegar con esa persona? Pues mis papás no me dejan tener novio. ¿A qué no iba a llegar así? ¿Verdad que no? Pero como era hijo de pastor y crecí en iglesia y tenía el colmillo religioso como muchos de ustedes lo tienen, ¿sabes qué llegué con la chica a decirle? Discúlpame, pero Dios me habló y me dijo que entre tú y yo esto no iba a funcionar. Dios me dijo, discúlpame, pero Dios me habló y me mostró el futuro y no es contigo. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Pero Dios te va a dar a la persona por la cual tú le estás creyendo. Ni cristiana era la mujer, ¿sí me entiendes? Y muy a menudo como creyentes sacamos esto y en nuestras palabras tratamos de mezclar lo que es religiosidad y lo que es conocimiento práctico de la Biblia, y tratamos de acomodar aún frases en nuestra vida para poder decir estamos bien en lo correcto. Pero ve, en el círculo cristiano sucede esto muchas veces. Dios me dijo. A ver, di conmigo, Dios me dijo. Rayita, ¡ming! Y ahí tú vas a llenar qué es lo que Dios te dijo. Y regularmente una persona cuando dice Dios me dijo, en pocas palabras, el 99.9% de las personas es la muleta que van a usar para hacer algo que Dios nunca te dijo hacer, pero no quieres quedar mal con nadie por lo que estás a punto de hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú dices Dios me dijo, automáticamente desarmas a todo mundo, automáticamente desarmas a que te puedan decir no, estás equivocado, a que te puedan decir no, vas por mal camino, a que te puedan decir no, esto no es así, a que te puedan confrontar con la palabra de Dios y decir no. En el momento que alguien te dice Dios me dijo, ¿qué haces? Pues Dios le dijo. Yo no me puedo ir en contra de Dios, yo no soy Dios. Si Dios te dijo, entonces es Dios obrando en tu vida. Y si Dios te dijo, pues dale. Pero regularmente en círculos creyentes nuestras palabras están llenas de religión, que cuando llega el momento de ir a cortar los frutos, no hay frutos que cortar, porque realmente Dios nunca te habló, mas sin embargo fue una decisión personal que sabías que tenías que hacer o que no hacer. Y tus palabras te atan, tus palabras te dan vida, tus palabras te desatan o tus palabras te llevan a la muerte. Te voy a dar otro ejemplo. Iba creciendo y me acuerdo que yo estaba terco que quería ir a un viaje, y estaba terco. Yo quería ir, y sinceramente yo nomás quería ir a cotorrear. Yo quería ir a pasar un buen rato, yo quería ir a cotorrear porque iban muchos de mis amigos, iban muchas personas con las que me la paso bien, y yo estaba terco. Y de repente me pongo mis moños y digo, es que Dios me dijo que fuera. Ante esa respuesta, ¿qué haces? Ve, familia, tenemos que aprender esto, que Dios sí te habla. Dí conmigo, Dios me habla, pero siempre te confirma con la palabra. Número 1, Dios no te va a hablar para regresarte a un punto donde vas a regresar a como eras antes.
es que Dios me dijo. Y ya te va. Y muchas veces escuchamos esto. ¿Okay? Es que Dios me dijo que mi tiempo aquí se acabó. Perfecto. El problema es este, que pasan los meses y te encuentras con las mismas personas que su tiempo donde fue no era, y ahora está a donde justo como cuando Dios los alcanzó. Están hasta atrás. ¿Por qué? Te equivocas en decir Dios me dijo, porque muchas veces tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos y no sabemos ni cómo usar nuestras palabras para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no consideramos a Dios, como lo acabamos de leer en Proverbios 3, en todos nuestros caminos, y cuando menos te das cuenta, estás bien puesto sobre un muro de concreto diciendo, ¿y ahora qué hago? No siento que paso, no siento que pasa nada. ¿Qué está pasando en mi vida? Estoy atorado. Bueno, tus palabras te ataron y utilizaste la tarjeta de Dios, cuando esa tarjeta de Dios realmente en tu espíritu tú sabías cuál era la respuesta. Pero la respuesta de Dios siempre te va a dar instrucción a través de la palabra. Ve, Marcos 11, 13, 14 y 29 y 24 dicen esto. A la siguiente mañana, al salir de Betania, Jesús tuvo hambre, por lo que se acercó a una frondosa higuera. Yo quiero que tú te imagines, tienes hambre y lo único que hay en el camino es una higuera. ¿Y qué? Pues vamos, pues mínimo un higo, ¿sí me entiendes? Dice, y esperaba hallar algunos higos, pero al hallar solo hojas, porque no era la temporada de higos. Dí conmigo, no era la temporada. Chécate esto. ¿Cuántas veces hablamos cosas cuando ni siquiera es tu temporada? Pero ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me oye? Yo creo que estás fuera de temporada. Pero ¿por qué me siento así, me siento así? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello y esto y aquello y más 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 y más? Hey, ¿es tu temporada? Y aquí vemos algo, dice, no era la temporada de higos. 14, Jesús le dijo al árbol, nadie más va a volver a comer jamás de tu fruto. Aquí, ¿pero por qué? Y te das cuenta ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús, si tenía hambre, que no sabía que no era la temporada, que no sabía? Y puedes empezar a hacerte las preguntas que comúnmente hacemos cuando algo sucede mal en nuestra vida. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué haces esto? Por esto, por esto. Porque siempre tu lógica natural va a querer tomar lugar sobre lo que tu espíritu quiere hablar. 20. A la siguiente mañana, al pasar junto a la higuera, los discípulos vieron que se había secado hasta las raíces. Digo, conmigo, secado. Ve, no nada más las hojitas, no, hasta las raíces. Ve, ¿qué pasa cuando algo se seca hasta las raíces? Lo puedes jalar de la mano y se sale solito, sin bronca alguna. Ya estaba muerto, literal. 21. Pedro, recordando lo que había pasado, exclamó, Maestro, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús respondió, tengan fe en Dios. ¿Tengan fe en qué? En Dios. Se les aseguro que si alguien le dice a este monte que se mueva y se arroje al mar y no duda qué va a suceder, el monte lo obedecerá. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean. Digo, amigo, creer, que lo recibirán y así será. Y aquí vemos algo. Está Pedro en shock. El estado de Pedro es estar como que, ¿qué pasó? ¿Qué rollo? Sí se secó, porque fue el primero que la reconoció. Horas antes Jesús dice, hey, que nadie coma de ti fruto, y pum, vámonos. 24 horas después regresan y Pedro así como que, chirrión, ¿qué le pasó aquí? Sí se secó. ¿Por qué? Nadie más lo había visto. ¿Por qué? Porque probablemente todos los demás pensaron que no iba a suceder. ¿Por qué? Muchas veces pensamos esto, no es tiempo para higos, por eso no había higos. Muchas veces pensamos, no, hombre, X o Y, no pasa nada. Pero cuando van caminando y Pedro voltea y le dice, Maestro, y yo quiero que tú veas el estado de shock de Pedro. ¿Por qué? Pedro no nomás demuestra la
que está en shock de que algo sucedió, sino que realmente está conmovido porque no nada más se secó las hojas, sino que todo se murió. Y el estado es este. Puedes escuchar lo que es a Pedro aquí decir: la higuera que maldijiste se secó totalmente. Y estoy seguro que no nada más transmitía sorpresa, sino que al mismo tiempo transmitía incredulidad. ¿Alguna vez te has sorprendido por alguien? ¿Y la sorpresa por qué es? Hay dos maneras, y ambas pueden ser mix o pueden ser individual. Muchos se sorprenden por lo que esa persona hizo, y muchos se sorprenden porque lo hizo. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de aquí batallan con llegar temprano a lugares? Nadie. Mire, ninguno de ustedes aquí estaba a las 9:59 para empezar el servicio, más que como unos contaditos todos. Así que no sean mentirosos todos. Todos batallan con llegar tarde. Pero ¿qué pasa cuando alguien llega temprano que sabes que llega tarde? La primera es la sorpresa. Sí llegó. Y ahora poquito peor, cuando te hagan de sorpresa, regularmente el que no está preparado eres tú. Sí llegó. Y ahora que sí, y ahora que llega, no estoy ni preparado, porque siempre llega media hora tarde, siempre llega una hora después, a veces ni llega. Pero ahora sí, y hay más sorpresa en el ámbito de que no nada más llegó, hay más sorpresa en el ámbito de que regularmente esa persona no cumple lo que habla. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Hablamos palabras que muchas veces hablamos tan automáticas. Ay, Dios, sí, tú eres mi sanador, amén. Y de repente cuando Dios te sana: sí me sanó, sí lo hizo. No lo puedo creer, yo pensé que no me iba a sanar. Llevo años batallando. ¿Tú pensabas que no me iba a sanar? ¿Pensabas que no me iba a sanar? ¿Pero por qué pensarías que no te iba a sanar? Si Cristo Jesús es tu sanador. ¿Por qué pensarías que Dios no cuida de ti si Él manda ángeles a tu alrededor? ¿Por qué pensarías que no va a haber provisión si Él es tu buen pastor? ¿Por qué pensarías, por qué hablarías las cosas contrarias a lo que la palabra de Dios está hablando sobre tu vida? Y las hablamos porque realmente muchas veces no tenemos fe en lo que creemos. Cuando Jesús le responde a Pedro, probablemente no fue con una voz tan pasiva. Más bien fue como que: Pedro, ¿qué onda contigo? ¿Qué sucede contigo? ¿Qué no entiendes que cuando la palabra sale se tiene que cumplir? Y es por eso que les dijo: tengan fe en Dios. Di conmigo: fe. ¿Alguien aquí tiene fe en Dios? ¿Alguien aquí tiene fe en Dios? ¿Alguien aquí tiene fe en Dios que Dios hará en tu vida? ¿Alguien aquí tiene fe en Dios que Dios hará en tu negocio, en tu familia, en tus finanzas, en tu vida, en tu cuerpo? Caray, se empezó a bajar, ¿viste? ¿Te das cuenta cómo se atoró el barco otra vez? Hay gente que tiene fe para finanzas, pero no tiene fe para sanidad, cuando es la misma fe. Hay gente que tiene fe para recibir salvación y perdón de pecados, pero en sus finanzas y en su sanidad es totalmente contrario. ¿Por qué? Porque nuestras palabras no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y de repente nos encontramos hablando cosas que interponen lo que le estamos creyendo a Dios. Y es lo que Jesús estaba hablando con ellos. Jesús estaba asombrado por la incredulidad y Él les estaba diciendo: no deberían sorprenderse de ver este árbol marchito. Tengan fe en Dios. Puedas preguntarte: ¿cómo puedo usar mi fe entonces? Jesús aprovecha esto para darles una pequeña masterclass a ellos. Esto no se limita a una higuera, sino que usan una montaña como ejemplo, porque creo que Jesucristo les estaba enseñando algo donde esta misma fe es aplicable en cualquier área de tu vida, en cualquier cosa. Y lo esencial es esto: lo que decimos con nuestra boca, lo creemos en el corazón, y entonces lo podemos ver. ¿Cuántas cosas hablamos que no están asociadas con lo que creemos? Te voy a dar un ejemplo, no levantes la mano.
¿Cuántas veces has orado por una persona y mientras estás orando estás pensando, ¿y si Dios no lo sana? ¿Y si Dios no lo sana? ¿Qué va a pasar? ¿Y si Dios no lo sana? Ve, y esta es la razón por la cual muchas veces oramos y hacemos esto. En el nombre de Jesús es sano, en el nombre de Jesús, y la palabra, y vemos la palabra, y vida, y bla, 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 y dentro de la cabeza, y si me sano, ¿qué voy a hacer? En el nombre de Jesús. Amén. Qué gusto verte, Quique. ¡Ahí nos vemos! Muchos ya ni preguntamos cómo te sientes. Haz algo que no podías hacer. ¿Por qué? Porque realmente no creemos ni lo que estamos hablando. Nos da miedo. ¿Por qué? ¿Y si falla? ¿Y si lo que estoy soltando no tiene poder? Es que no se trata si es de tuyo o no es tuyo. La bronca es esta, que la fe está en ti, y es la misma medida de fe que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Es la que está en ti, es la que está en mí. La misma medida de fe es lo que se va a usar para sanidad, para finanzas. Es la misma que se usó para creerle a Dios por salvación. Es lo mismo para creerle a Dios que Dios te perdonó todos tus pecados. Ve, y esto es lo más grande de todo. Puedes creerle a Dios que Dios te perdona todos tus pecados. Y vaya que a veces tenemos tantos pecados que decimos, ay, gracias a Dios soy nuevo, y nos olvidamos de ellos. No, yo soy nuevo. Pero hiciste esto, no, yo soy nuevo. Pero no, soy nuevo. Bueno, toma la misma actitud, ¿sabes qué? En Cristo Jesús, y en esa misma fe yo puedo declarar que soy próspero en el nombre de Jesús. Yo puedo declarar que enfermos son sanados. Y ve, pero esa es la primera instancia, como puedes ver si un creyente tiene fe o no. En el momento que ora por alguien y decirle en el nombre de Jesús, levántate, o simplemente el saludo religioso, bendiciones, bro, ahí andamos, ahí andamos. Ay, apúrale, mi amor, no manches, no se vaya a checar. ¿Por qué? Porque muchas veces no creemos ni lo que hablamos, aun cuando es la misma palabra de Dios. Ve, y lo mismo pasa cuando sacamos esta tarjeta y usamos Dios me dijo en el ámbito personal. Si te das cuenta, cuando sacas la tarjeta Dios me dijo, la usas para decisiones personales. ¿Te has dado cuenta de esto? Nunca las usas para decisiones grupales. Siempre es para una decisión personal. Y cuando tú dices Dios me dijo, ¿qué haces? Te pones en la mera línea donde realmente estás confiando en Dios, o realmente es tu emoción que te quiere sacar de lo que estás haciendo en el momento. Pero déjame decirte algo importante en esto, que cuando Cristo Jesús habló, no fue una emoción, sino que habló con la autoridad basado en la palabra. Te voy a dar un ejemplo bien grande. Está María, su mamá de Jesucristo, y en el primer milagro registrado de la vida de Jesucristo sucede en una fiesta, en una boda. Y en esta boda están pasándola bien, están literal celebrando la boda todo lo que da, se toman todo el tiempo para celebrarlo, lo que están haciendo. Y de repente llega un momento que en la boda se frustra algo, y es que se acaba el vino. Y la cultura era de que en la boda celebraban por días, no era así como que hoy en día poquito, y vámonos cada quien para su casa, se rompió una taza, cada quien para su casa. No, eran por días las bodas. Y hay algo que preocupaba aquí, que se acabó el vino, y de repente María va con Jesús y le dice, se acabó el vino, y Jesús le dice, ¿y a mí qué? No es ni mi fiesta, no es ni mi cumpleaños, no son ni las bodas del cordero. ¿A mí qué? ¿Yo qué onda? No tengo vela en el entierro. ¿Sí me entiendes? Y María voltea con los que están ahí, que son los sirvientes, que son los encargados de la fiesta, y María les dice, hagan lo que Él les diga. ¿Lo que Él qué? Cuando alguien te dice algo, ¿qué utiliza? Palabras. Y Jesús voltea con su madre y le dice, aún no es mi tiempo. Y María, conociendo quién era Jesús y quién era y lo que iba a hacer Jesús, en pocas palabras, mexicano, no mexicano, María le dijo como toda mamá mexicana, aquí yo soy la mamá y la que manda soy yo.
Y María le dice, hagan lo que Él les diga. ¿Y qué hizo Jesús? Dio órdenes a través de palabras, y cuando habla comenzó a suceder. Y surge uno de los primeros más grandes milagros, donde Jesucristo les dice, traigan el agua y viértanlo en esos cántaros. Y cuando la trajeron el agua, ¿qué pasa esto? Cuando sale la palabra muchas veces suena incoherente, pero no es si suena incoherente o no. Mas sin embargo, lo que importa aquí es, ¿lo puedes creer? Porque tú vas a escuchar muchas veces, mantén la palabra, mantén hablando la palabra, mantente declarando la palabra sobre tu vida, sobre tu cuerpo, mantén hablando si es sanidad, aunque sientas dolor, tú sigue declarando. ¿Hasta cuándo? Esto no es un don de autoconvencimiento, esto es creer la palabra, caminar en la palabra, declarar yo soy sano en la palabra, dolor te vas de mí en el nombre de Jesús, declarar cada vez yo tengo finanzas de acuerdo a la palabra de Dios, yo puedo ser próspero, yo camino en prosperidad, yo soy bendecido. Y no es hablar y hablar y hablar para autoconvencerte, pero son palabras que están generando la vida de Dios en tu situación, en lo que tú estás creyendo. Y cuando Jesucristo dice traigan el agua, viértanla ahí, en cuanto lo hicieron y lo prueban, llegan a la conclusión de algo muy grande. Dijeron, este es el mejor vino que hemos probado. ¿Por qué dieron? Porque en ese entonces daban lo mejor al principio, y una vez que ya estaban todos pasados, les echaban el resto. Hasta aún los mexicanos hacemos esto. Haces una olla de pozole, invitas unos cuantos y todos comieron rico, y de repente llegan más, échale agua al pozole. Y más llegaron invitados, échale agua y colorante. Hicieron menudo, échale agua, que hierva, chorro de chile, para que se enchile y no sienta el sabor. Y te das cuenta de algo, que cuando Cristo Jesús suelta la palabra, ellos toman la palabra y obedecen. ¿Tú no crees que la gente dudó a Jesús? Oye, ¿quién es Jesús? Era el primer milagro, o sea, no había referencias de él, más que era hijo del carpintero y era hijo de María. No había nada de referencia. Pero hay algo que sí había, que la palabra cuando la soltó, surgió el milagro. Cuando tú sueltas la palabra, surge el poder y llega a la vida. La bronca es esta: no creemos que nosotros tengamos el poder para hablar vida. Y es ahí donde muchos estamos atorados en muchas ocasiones. Decimos, pero esto no funciona para mí, esto no me funciona. Pero Jesucristo dijo algo muy en claro, donde te califica a ti para usar tus palabras de esa manera. Él dijo, cualquiera que diga. ¿Habrá algún cualquiera aquí esta mañana? Dice, cualquiera que diga a este cerro, cualquiera que diga este monte, cualquiera que diga este problema, cualquiera que diga, yo soy un cualquiera en este lugar. Él está diciendo, no importa quién eres, no importa lo que has vivido, cualquiera que diga. ¿Habrá algún cualquiera aquí? Porque dice, cualquiera que diga. Porque si tú eres esa persona, si estás con vida, si respiras, entonces está más que calificado para que tus palabras puedan afectar tanto lo natural como en lo espiritual. Ay, es que eso nomás es espiritual, pastor. No, lo mismo que tú desatas en los cielos es desatado en la tierra. Lo que desatas en la tierra es desatado en los cielos. Jesús usó la palabra di o decir 3 veces en el versículo 23, donde estaba dejando en claro esto, que las palabras tienen poder. En tu circunstancia donde estás ahorita, a lo mejor estás parado creyendo, diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ya me siento, ya siento, ya estoy por llegar, me siento cerca de llegar, estoy ya poquito estoy llegando, pero Dios, me siento como que me estoy cansando, como que ya no aguanto, como que esta situación ya no la aguanto, como que, ¿por qué no lo hiciste de otra manera? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Déjame recordarte algo, tus palabras tienen poder, y si estás débil, tú puedes decirle, ¿sabes qué? Me puedo sentir débil, pero yo tengo fuerzas en Cristo Jesús. Él es el que levanta mi cabeza, Él es el que me da fuerzas, Él es el que me corona con bien, Él es el que me lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero tus mismas palabras o las usas para tu bien o las usas para hundirte tú mismo.
Ay, es que nadie me dijo que iba a ser así de difícil. Es que no es que sea difícil o sea fácil, es que la palabra de Dios en tu vida tiene poder. Y no importa si es fácil o difícil, esa palabra te lleva al otro lado. La palabra que tienen poder son aquellas palabras que están llenas de fe. Y es importante entender que la fe es lo que llena esas palabras y no es una fe humana. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿tienes fe? Todos te van a decir, claro, tengo fe. Espérate, no estamos hablando de una fe humana. Estamos hablando de la fe de Cristo Jesús. Estamos hablando de la fe del poder de Dios que está en ti. Estamos hablando de la fe que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Estamos hablando de la fe que le habló a esa mata de higos y se secó. Estamos hablando de la fe que Cristo Jesús usó para hablarle a Lázaro y que Lázaro saliera de la tumba. Estamos hablando de la misma fe que Cristo Jesús usó en cada uno de sus milagros, en cada una de sus sanidades. Es la misma fe que está en ti. Es la misma fe que está en tu espíritu. Es la misma fe con la que tú puedes llenar tus palabras. Gálatas 2:20 dice: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Oh man, di conmigo, ya no vivo yo. Sabes que eso te debe de emocionar, porque ya no eres tú. Ahora es Cristo en ti. Ya no eres tú, ahora es Cristo en ti. Dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y esta vida que ahora tengo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Ve, esta fe, cuando tú te paras a hablar algo, no eres tú, es Cristo en ti. Cuando tú te paras a decir algo, dices, ¿sabes qué? Yo siento mi espíritu, yo siento. Ve, no nada más es decir yo siento, es creer que la palabra lo que estás diciendo. Entonces, si la palabra dice esto, que Él es tu sanador, ¿sabes qué? Aunque mi cuerpo me dice que me duele, yo me paro firme en la palabra, filtro mi vida en la palabra y me mantengo firme. El martes pasado estaba haciendo ejercicio con mi esposa y varios amigos en el CrossFit, y de repente, en la última ronda, para empezar ya a cerrar lo que tocaba ese día, hice un movimiento probablemente chueco y ¡paz! Que me enchueco otra vez la espalda. Y de repente me agacho, hice una sentadilla y me levanto y siento la espalda fría de un lado y dije, yo conozco ese dolor. Ese dolor hace 2 meses me tumbó casi 15 días. Ese dolor me hizo que me inyectaran 5 veces. Ese dolor hizo que estuviera empastillado. Ese dolor me inmovilizó. Ese dolor me robó 15 días de mi vida. Y mientras estaba ahí, estaba meditando todo lo que el dolor había hecho. ¿Y sabes por qué estaba meditando todo lo que el dolor hizo? Porque era la última vez que estaba dispuesto a que me robara tanto tiempo. Y me acuerdo que me agacho, me tiro al piso, me acuesto. ¿Y sabes qué empecé a hacer? Este dolor, todo lo que hizo, ahora lo echo fuera de mi cuerpo y empiezo a declarar la palabra de Dios y empiezo ahí. Todos los demás estaban haciendo ejercicios, terminando, escuchaba todos llegando corriendo, todos haciendo otro, yo tirado en el piso declarando la palabra. Este dolor yo lo conozco, pero yo conozco más a mi sanador. Este dolor yo lo conozco en mi cuerpo, pero yo conozco a Cristo Jesús quien toca mi cuerpo. Este dolor yo lo siento, yo sé lo que es, pero yo sé que Cristo Jesús pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Y empecé a declarar la palabra de Dios, empecé a moverme, empecé a levantarme, empecé a andar. Y aunque de repente me daba el dolor y de repente me encontraba que caminaba así, literal, caminaba chueco, literal. Me dice uno de mis hijos, pareces cangrejo, papá. Y yo, ¿por qué? Vas caminando así. Luego, pues es que el nervio que me pellizqué me tiene así. Y de repente entramos a un lugar, me dice, Mimi, vas caminando bien chueco. Recojo a los pastores que llegaron el jueves y me ve mi suegro y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, su hija. Dijo, su hija no fue en el CrossFit. Dice, estoy chueco, Leo, me volví a lastimar.
Y me dice, ¿otra vez? Le digo, sí, otra vez. Le digo, pero me siento bien, no tengo dolor, estoy declarando la palabra. Y me dice, pues nos ponemos de acuerdo contigo. Salgo con Mario Benz. Me dice, ¿qué traes? Le digo, el mismo dolor, porque él estuvo, la vez pasada estuvo aquí. Me dice, pues vamos a orar. Le digo, Mario, nomás ponte de acuerdo conmigo, yo sé que hecho está. Llegó el miércoles, andaba moviéndome. Llegó el jueves mejor, el viernes mejor, sábado mejor. Hoy en la mañana me levanto mucho mejor. Pero ¿sabes qué? Hay algo que no se para en mi boca, que aunque hay un dolor, aunque hay un desconfort, siempre volteas y tomas la palabra de Dios en tu vida. Y si la palabra de Dios dice que hecho está, hecho está. Si dice que eres sano, hecho está y soy sano. Si la palabra de Dios dice que te va a proveer, es porque Él es tu proveedor y nada te faltará. Si la palabra de Dios dice que tú vas a cruzar al otro lado, es porque te vas a encontrar al otro lado. Si la palabra de Dios dice que tienes vida aunque te digan todo lo contrario. Si te dicen que no hay manera, déjame decirte que tengo un Dios que toma lo imposible y lo hace posible. Si te dicen que no se va a lograr, déjame decirte algo, conozco un Dios que hace camino donde no hay camino. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, es Cristo en mí. ¿Ves? Si fuese yo, probablemente seguiría tirado en el sillón. Me dicen, descansa. No, descansar el panteón. Relájate, no. ¿Qué haces? Tomas la palabra. La palabra de Dios tiene más peso sobre tu vida para caminar en la palabra que tú vas a hablar. Estaba el viernes, estábamos en el centro comercial y me bajo del coche y voy así. Iba así, yo me sentía que iba así, y así me veía. Y del coche a la entrada le digo, no, en el nombre de Jesús, yo entro a ese mall y no voy a hacer el oso y voy a entrar caminando normal. Yo no voy a entrar al oso. Y me iba peleando con el diablo mentiroso. Yo no voy a entrar chueco. Yo no puedo llegar a orar por alguien estando chueco y declarando que tengo un Dios que sana cuando yo estoy así. Que no, Señor, ahorita mismo espalda te me alineas, nervio te corriges, músculos son refortalecidos. Y empecé a declarar la palabra y cuando voy entrando de repente me dice Sofi, ya vas caminando bien. Le digo, yo sé que voy caminando ya bien. Y hay algo, cuando te mantienes en la palabra, ve, muchas veces decimos esto hasta en nuestra propia boca, así soy, así voy a ser. Mentira. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, te cambia totalmente y dejas de ser quien eres. Ya no eres tú, es Cristo en ti. Pero ¿qué hacemos? Cree la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos con lo que es verdad? Ve, nadie te está diciendo que ignores la realidad. Más bien, toma la única verdad que es la palabra de Dios. Todo lo demás cambia. Lo que no cambia es la palabra. Todo lo demás cambia, mas lo que no cambia es la palabra. Hay que hacer un remix de eso, ¿eh? O sea, Uri no estuvo en las últimas 3 semanas y llega haciendo remix de todo. Cuando te das cuenta que pasó mucho tiempo en la Ciudad de México, aunque no salga con un cumbión ahorita. Pero ve, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra. Ve, ¿qué palabras vas a hablar? Las palabras que estás oyendo. ¿Qué palabras vas a hablar? Las que estás oyendo. ¿Qué palabras vas a hablar? Las que estás oyendo. ¿Sabes cómo puedes identificar que una persona ha estado en la palabra de Dios? Por su manera de hablar. Así como tú oyes una persona hablar, sabes que ha estado con Dios, que ha estado en su palabra o que lleva tiempo a dieta. Tenemos una amiga que de repente dice, me bajé de la cruz. Me bajé de la cruz un poco. Pero ya me subí. Ve,
Muchos hacemos eso muy a menudo, en la manera de creer de nosotros conforme a la palabra. Pero déjame decirte algo, que la palabra de Dios transforma tu vida, no nada más para hacerte lo que el mundo quiere y dice ser. ¿Eres un buen cristiano o no eres buen cristiano? No se trata de ser buen cristiano o no ser buen cristiano. Se trata de que la palabra de Dios te transforma, porque ya no eres tú, ahora es Cristo en ti. Y ante cualquier circunstancia, situación, la palabra habla. Entonces, cuando te encuentras un enfermo, ¿qué haces? La palabra de Dios dice que pondré mis manos sobre el enfermo y esa persona tiene que sanar. La palabra de Dios dice que mis manos están bendecidas, entonces todo lo que toca tiene que ser bendecido. La palabra de Dios dice que Él está en mí, entonces ya no entro yo solo, sino que su gracia y su favor están conmigo. Ya no soy yo, ahora es Él. Y comienzas a vivir esto. Primera de Pedro te habla de esto. Dice que nacemos de nuevo por la palabra de Dios. No nacemos de nuevo por lo que hacemos, es por su palabra. Y ve, si no podemos siquiera creer por salvación con nuestra fe humana, ¿cómo podemos usarla para otras cosas? Ve, hay gente que dice, no, yo no merezco ser salvo. Yo fallo mucho. Hey, no importa cuánto falles tú, el poder de Dios y su sacrificio limpia tu vida y cubre multitud de pecados, al grado que te hace nuevo, al grado que te hace justo, al grado que te dice, ¿sabes qué? No importa lo que hiciste ayer, tú ven a mí y te arrepientes y yo te hago nuevo una vez más. Pero ve, es tan importante que entendamos esto, porque si no aprendemos esto, siempre serás esa persona que estará buscando a otros para que oren por ti. ¿Sabías que hay religiosos dependientes de otros religiosos? Una cosa es ponerte de acuerdo con alguien y otra cosa es depender de la fe de alguien. Ve, hay muchos que dicen, Mimi, ora por mí porque yo sé que Dios te va a escuchar a ti. Pocas palabras, Dios a mí no me escucha, pero a ti sí. Hay muchas personas que creen así. Es por eso que esperan ir a campañas de sanidades para ser sanos en una campaña de sanidad. Es por eso que, ve, Dios usa a muchas personas, sí, y estamos de acuerdo en eso. Pero ve, el mismo Dios que te sana en una campaña es el mismo Dios que te sana en tu casa. Es el mismo Dios que te sana si estás en la regadera y dices, yo creo que hay sanidad en mi cuerpo, ahí te sana Dios. Yo creo que Dios hace algo nuevo en mi cuerpo, ahí Dios hace algo nuevo. Pero ve, el punto es que nuestra fe no está puesta en el lugar correcto, y por lo tanto, si cierta persona no es, no pasa nada. Déjame decirte algo, no es la persona, es Cristo que está en ellos, es Cristo que está en ellos. Y déjame decirte algo más grande, Cristo está en ti, Cristo está en ti. Si no aprendemos esto, nos hacemos dependientes de personas en relación a nuestra fe. Esta es la razón por la cual muchos creyentes hoy en día buscan respuestas a través de alguien en vez de Dios. Es por eso que hoy en día te encuentras creyentes que dicen esto: yo creo que Dios me dijo. No, cuando Dios te dijo no tienes que decir yo creo. Cuando Dios te dijo es porque ya hay frutos hablando por sí solos. Con esto voy a cerrar. Romanos 12:3 dice: como mensajero por la bondad de Dios les advierto que no se consideren mejores de lo que son. Valórense, di conmigo, valórense según el grado de fe que Dios les ha dado. ¿A qué se refiere esto? Dios a todos nos dio la misma medida de fe. Ve, Dios agarró el cucharón para Mimi, Dios agarró el cucharón para Vania, Dios agarró el cucharón para Aurora, Dios agarró el cucharón para Enrique, Dios agarró el cucharón para Fer, Dios agarró el cucharón para Bris, Dios agarró el cucharón para Edna, Dios agarró el cucharón para Luis, Dios agarró el cucharón para el otro Luis, Dios agarró el cucharón para el doctor Saúl, Dios agarró el mismo cucharón, porque ve, es la misma medida de fe. La diferencia es esta: tus palabras que estás hablando están alineadas con lo que tú estás creyendo,
o están alineadas con lo que estás sintiendo. 11:1 Hebreos. La fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Y ve el versículo 3, dice: por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Di conmigo, por su palabra. Así que los que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. ¿Qué es lo que tú estás creando por medio de tus palabras? Sí, pastor, es que ¿cómo le hago para hablar? Es bien simple. Ve, el versículo más sonado de todos los creyentes es este: todo lo puedo. Y ese, mira, hay gente que ni creyente es, pero se lo saben. Pero ahí te va esto: ¿lo puedes creer? Porque si tan solo te pararas en ese versículo en toda tu vida, mira, en todas las áreas, pues es más que vencedor. Ahí te va de nuevo. Yo sabía que nadie se iba a emocionar por esto. Si tan solo creyeras este versículo, Filipenses 4:13, que dice, ¿cómo dice? Imagínate, si tan solo tomaras este versículo y ¿sabes qué? Yo lo creo con mi corazón. Esto es ley, es mi vida. Aquí esto va a marcar mi vida. Y te paras en eso y mira, cualquier circunstancia en tu vida, fueses victorioso en cada área. Pero ¿qué onda con mi relación de noviazgo? Todo lo puedes, incluso que te fortalece. Y yo te voy a hablar, no es, tampum, vámonos. No es, que sigue. Y a lo mejor, ¿pero qué hago con esto? Todo lo puedes, incluso que te fortalece. Dios te va a dar la sabiduría para esto. Pero me siento mal, todo lo puedes, incluso que te fortalece. Haz esto. Pero ¿qué pasa con eso? Todo lo puedes, incluso que te fortalece. Haz esto. Todo lo puedes. Pero si tan solo te pararas firme en ese versículo, toda tu vida estaría dictada en victoria. Literal. Mucha gente dice, necesito más versículos. No, agárrate uno por favor. Ya. Con que te agarres de uno, pero bien agarrado, vas a entrar a victoria en cada área de tu vida. ¿Alguien recibe algo esta mañana? Ve, y esta mañana quiero orar contigo. A lo mejor es alguien que no conoces a Dios de esta manera. A lo mejor alguien te enseñó a Dios de otra manera, donde Dios nomás anda buscando cómo castigar a alguien. A lo mejor alguien te dijo que lo que tú estás viviendo ahorita, Dios lo mandó a tu vida. Y si eso que estás viviendo ahorita te ha estado robando, matando y destruyendo, entonces no es de Dios, es del enemigo. Hay una gran realidad que a lo mejor muchas veces se nos olvida, y sí es verdad, que en nuestras tomas de decisiones va a haber consecuencias. Donde Dios te perdona, Dios te hace nuevo, y hay consecuencias que quedan en esta tierra, sí. Pero aún sobre eso, cuando Dios te hace nuevo, Dios te da la gracia y el favor para con ellas. No nomás te salva y te arroja, a ver, arréglatelas como puedas. No, aún ahí te sale al encuentro. Pero esta mañana, si tú estás aquí esta mañana y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero conocer un Dios que cambia mi vida y que me hace nuevo, que perdona mis pecados, que perdona mi manera de ser. Esta mañana yo quiero orar contigo, con todo ojo cerrado en este lugar, con todo ojo cerrado. Si tú estás aquí esta mañana o estás viéndonos online y tú dices, yo necesito a Jesús en mi vida, déjame orar por ti. Ahí donde tú estás, levanta tu mano donde quiera que estés. Tengo una mano de este lado. Levanta tu mano donde quiera que te encuentres en el auditorio. Si no has hecho esta oración, tengo una mano de aquel lado. Quiero que hagas esta oración conmigo. Y si tú nos estás viendo online y tú dices, ¿sabes qué? Mi vida tiene que cambiar. No es bajo tu propia fuerza, es a través de Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Y esta mañana, ahí donde tú estás, yo quiero que repitas esta oración conmigo. Familia Evan, si me ayudan a orar con ellos, vamos a orar juntos. Dios, en esta mañana yo te abro mi corazón. Y Jesucristo, te invito que entres a mi vida, que me hagas nuevo. Gracias porque tú me perdonas de todos mis pecados. Y esta mañana reconozco que tengo una vida nueva en Cristo Jesús.
donde no más soy pecador, mas ahora soy hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.